Perdón, ¿es esto sangre? Bien, se está grabando ya. Quiero que conste que si empiezo a actuar como si estuviera poseído, es culpa del testimonio ¡Ah! de ayer. Eso sí que es una sorpresa. Algo en tiempo. Supongo que por eso está sangriento. En fin, no se puede tener todo lo que quieres en esta vida. Así que comencemos. Testimonio de Sofía Flores sobre las terribles repercusiones que tuvo sobre su familia directa al mantener una relación con su vecina. Wow, suena un poco a título de telenovela. Perdón, me estoy dejando llevar. Comencemos. Testimonio dado el 22 de diciembre del 2016. Grabado por Eric Zúñiga del Instituto Magnus en Ciudad de México. Comienza el testimonio. Cuando terminé la universidad solo tenía una cosa clara. Tenía que encontrar mi propio departamento. No es que la relación con mis padres fuera mala exactamente, pero me habían tenido jóvenes, muy jóvenes, y ahora acababan de tener otro bebé, y parecía que querían hacerlo bien esta vez, y dolía. Igual no debería, igual estaba leyendo donde no había nada, pero dolía igualmente. Era casi como si quisieran suplantarme y yo, bueno, digamos que nunca he tenido una autoestima demasiado elevada, por lo que esto supuso un duro golpe para mí. Tan duro como para preferir gastarme gran parte del dinero ahorrado para la universidad que había juntado gracias a algunas becas en un pequeño departamento, en un edificio que había visto días mejores, antes de volver al cuarto que, estaba segura, estaba en proceso de convertirse en algún tipo de almacén biblioteca. El alquiler tampoco era muy exigente. Tendría que trabajar horas extra en mi puesto de trabajo en el súper y posiblemente intentar buscar trabajo de mi carrera, incluso si gran parte de mí dudara seriamente que eso fuera lo que en verdad quería hacer con mi vida. Como si eso importara mucho ahora. Lo... lo siento, me adelanto. Mi apartamento era tal y como era de esperarse, de dimensiones que rozaban lo inhabitable, agua caliente que funcionaba la mitad del tiempo, y una distancia entre comedor y dormitorio que incluso un caracol podría recorrer en un tiempo razonable. Mis vecinos de planta eran de lo más cliché. Sí, estaba el típico señor mayor que parecía que le pagaban por criticar a la juventud de hoy en día, con un perro cuya única pasión en este mundo era ladrar como si no hubiera un mañana a altas horas de la noche. Pero eso es un clásico internacional, ¿no? Las extrañezas comenzaban en la planta de abajo, en la planta en la que vivía única y exclusivamente Calista. Cuando me mudé, viendo que el ascensor no parecía estar en su mejor momento, decidí preguntar por la tercera planta para que no resultara especialmente agotador cuando esto acabara ocurriendo. Nada, no solo eso, sino que no estaba alquilada, sino en propiedad de una única persona, una tal Calista, que ni siquiera tenía problema en que se supiera su nombre públicamente, a pesar de que seguramente yo no era la primera a la que esta situación me resultaba molesta como mínimo. No mencionó su apellido, porque ella misma juraba haberlo dejado mucho tiempo atrás, lo cual, me comentó el intendente, resultaba muy raro, pues no aparentaba más de 30 años. Debo reconocer que, más allá de la indignación, lo primero que hice al enterarme fue reírme un poco. Mi abuela se llamaba Calista, y se me hacía raro que una persona que, por lo visto, era menos de una década mayor que yo, compartiera nombre con alguien de 2 generaciones atrás. Al principio no tenía ni la menor idea del aspecto que tenía, pero teniendo en cuenta que había decidido apropiarse de la tercera planta entera, deduje que debía ser la mujer de pelo prematuramente entrecano y pecas que recordaban más a una adolescente que a una adulta, que siempre iba leyendo el periódico mientras sujetaba un cigarro en la mano, ajena a todo y a todos a su alrededor.
no estaba errada. Calista se presentó por fin en mi puerta un mes tras mi mudanza, justo después de que mis padres vinieran a ofrecerme su ayuda. No sin cierta condescendencia y dejando claro que ambos creían firmemente en que mi estrepitoso fracaso como mujer independiente estaba por llegar más pronto que tarde, acompañados de mi hermanito, aquel condenado bebé al que no podían evitar querer, aunque cada vez que lo mirara, sintiera una puñalada en mi interior. Al menos estuvo callado, hasta que dejó de estarlo. No sé exactamente qué fue, aunque apuesto que el detonante fueron los ladridos del perro infernal de mi vecino. Pero se despertó como si estuviera poseído y comenzó a lloriquear como si lo estuvieran devorando vivo. Por supuesto, sin abrir la boca, mis padres me miraron como si aquello fuera mi culpa, como si yo le hubiera causado este daño al pequeño voluntariamente. Y, evidentemente, el humo que llenó la habitación no ayudó a mejorar dicha noción. Por supuesto, sin abrir la boca, mis padres me miraron como si aquello fuera mi culpa, como si yo le hubiera causado este daño al pequeño voluntariamente. Y, evidentemente, el humo que llenó la habitación no ayudó a mejorar dicha noción. Era un humo extraño. No era pesado, carecía de olor alguno y tenía un tono rojo claro con hebras blancas que produjo en mi cuerpo un deseo simultáneo de salir huyendo y querer inhalarlo hasta que llenara por completo mis pulmones. En lugar de cualquiera de estas dos opciones, acabé tomando la vía que sabía mi madre quería ver. No le iba a dar el placer de sentirse decepcionada de nuevo. Llamé al intendente que rápidamente se disculpó. Por lo visto, el mío no era el único piso en el que este humo se había filtrado. Y aunque nadie había dicho nada, teniendo en cuenta que había sido en un perímetro muy concreto, apostaba seriamente porque fuera cosa de nuestra vecina, estudiante de química. Todo el mundo sabía que se dedicaba a hacer experimentos más que cuestionables en su piso. Ojalá no lo hubiéramos tenido tan claro. Lo importante es que, tras este incidente, Calista se presentó con un topper con restos de su comida del día de antes, diciendo que había oído el humo y que sabía que, a veces, esas cosas podrían llegar a estropear la nevera. Y si tenía que cuidar a un bebé, ya tenía demasiadas cosas en la cabeza, y al menos así la comida estaba solucionada. No pude evitar reírme. ¿Yo con un bebé? No tenía ni 25 años. Enseguida le expliqué que era mi hermano pequeño, que vivía con mis padres y que sus apariciones iban a ser esporádicas, en el peor, mejor de los casos. Se rió de la voz agotada y sarcástica con la que dije esta última frase, y pude ver comprensión en sus ojos oscuros. Sin necesidad de preguntar, supe que posiblemente pudiéramos entablar amistad tan solo hablándonos de nuestras desastrosas familias. Y eso hicimos. Además, pronto descubrí que no es solo que sintiera que teníamos esa afinidad que todas las hijas que se sienten fuera de un lugar con sus progenitores guardan entre sí, sino que su presencia me calmaba, casi como un hechizo. Estar con ella me llenaba de una vida que creí que nunca llegaría a sentir. Nuestras charlas se convirtieron en una rutina, e incluso llegué a borrar totalmente de mi memoria lo hostil que había sido en un primer momento. Los breves instantes en los que acudí a mi memoria desentrañándolo completamente. ¿Hubiera sido yo distinta en su situación? Por lo visto, era heredera de una larga línea de individuos muy poderosos. Habiendo comprado un piso entero, deduje que se refería económicamente. De nuevo, ojalá las suposiciones evidentes no me ganaran tan fácilmente. Que lo único que pasaban por su descendencia era el dinero suficiente como para poder empezar de cero de una forma más que acomodada. Desde que había nacido, solo había conocido esta soledad y el rechazo de los que deberían haber sido sus iguales. Normal que viviera en una planta entera que siempre remarcaba, casi como si de un tic nervioso se tratara, era su propiedad y de nadie más. Si hubiera prestado atención, me hubiera dado cuenta que siempre acababa yendo ahí, por cansada que estuviera,
por cantidad de responsabilidades que tuviera. Siempre iba cuando sabía que me necesitaba. Pero en el calor del propio momento, aquello no hizo sino hacerme sonreír como a una colegiala. Era capaz de leer a la mujer más fascinante que había conocido nunca. ¿Se podía pedir más? Entonces los saltamontes aparecieron. Sí, ya sé que suena a plaga bíblica, pero la cosa es, adoro, adoraba, adoro a esos bichos. Sí, son molestos y vistos muy de cerca distan mucho de ser bonitos, pero siempre les he guardado cariño. Así que cuando aparecieron sobre mí al despertarme en mitad de la noche, lo atribuí a mi ventana abierta y a algún tipo de alteración en el comportamiento normal de su especie por culpa del cambio climático. No me pueden convencer de que esto no era un argumento coherente. Además, eran tiernos. Se posaban con cuidado sobre mí y en el momento en el que empezaba a recostarme en la cama, se marchaban. Sin más, ni siquiera montaban un escándalo especialmente remarcable. ¿Cómo podrían? Deberían haber hecho. Recuerdo comentárselo a Calista, que sonrió con picardía, bromeando con que igual ella era también un saltamontes, viendo lo mucho que me gustaban. Me reí y la besé, obviando por completo el estridente sonido que salió de su boca al hacerlo, casi como el de un saltamontes. Las marcas y el cansancio aparecieron lo bastante separadas en el tiempo de la primera aparición de los saltamontes como para que no las relacionara. Tampoco ayudó que el cansancio que sentía fuera tan intenso que, si no fuera porque tenía que pagar el alquiler y cubrir unas necesidades mínimas, hubiera pedido reducción de jornada. Pero lo peor no era el cansancio, eran las marcas. Son, pues no desaparecieron, tan solo se fueron acumulando. Bien, lo siento por la corrección, continuó. Son pequeñas, como si se tratara de pinchazos con una aguja algo más gruesa de lo habitual, sin llegar a ser una vía como tal. Siempre con alguna gota de sangre alrededor, pero nada preocupante. Si no fuera porque aparecían por todo mi cuerpo, no coincidían con lo que ningún tipo de parásito pudiera causar, y el hecho de que junto a ellas me invadía un terrible agotamiento. Calista, que mientras mi rostro se apagaba veía el suyo más iluminado y sus mejillas más redondeadas, el rostro entero más lleno, ignorando la preocupante consumición que había observado al conocernos, sugirió que llamara a mis padres. Si la cosa seguía así de mal, iba a necesitar ayuda y, si lo peor ocurría, parecía querer llorar ante esa noción. Ahora entiendo mucho mejor por qué. Al menos podría ver a mi hermanito una vez más, la que salvó mis preocupaciones. Seguro que no llega a eso. Y de nuevo, me hubiera encantado el poder entender ya entonces a dónde aquello iba a parar. La vista de mis padres fue el caos personificado. Apenas me podía poner de pie y, por primera vez desde que la conocía, Calista llevaba ropa casual, muy alejada de su habitual estilo elegante y extremadamente cuidado. Supuse que, con lo que le había contado de mis padres, no quería dar la impresión de ser justo lo que era, una heredera rica. Mi madre achacó mi estado a las marcas de patitas que había por todo mi piso, cosa que, hasta que lo dijo, había sido literalmente incapaz de visualizar, aunque estaban, en verdad, por todo el departamento. Evidentemente me pudo el orgullo y fingí que las conocía perfectamente, lo cual era mentira, y que además pertenecían a saltamontes, que era imposible que fueran causantes de mis heridas y estado en general. Todo ello, verdad,
más o menos. En aquel momento, verdad inalineable para mí. Entonces, sin previo aviso, se dejó de oír a mi hermano. En su lugar, sonidos mecánicos, casi como si de factoría se trataran, separando carne y hueso, para luego volverlos a mezclar en una amalgama que se había vuelto comestible. No fue hasta ese instante que vi todas las accidentales casualidades y cómo todas ellas empezaron en el mismo punto, el llanto de mi hermano. Con esa energía que sin lugar a dudas no me pertenecía, me apresuré a la otra mitad de mi minúsculo departamento donde, junto a lo que parecía un piececito de bebé, estaba Calista. Estómago hinchado y piel, pelo y ropa cubiertos por igual de tripas y sangre. No se disculpó, no se explicó, solo se acercó y posó una mano en mí, y de nuevo me perdí en sus ojos. Sus ojos me querían y me aceptaban como ni los de mis padres ni mis otros amigos habían hecho nunca, y eso me bastaba. Es horrible, pero eso bastó para que cayera a sus pies, para que no llegara a hacerle nada, a tan siquiera gritarle que era un monstruo, cuando parte de su rostro se deformó, apareciendo en su lugar saltamontes, conformando su perfil que salieron volando, armados con un brazo extra, con forma de aguja. Me puse a llorar. No podía, no sabía qué iba a pasar, tan solo que era malo y, a pesar de todo, lo único que podía pensar era en Calista. Me gustaría decir que me odiaba a mí misma por ello, pero no lo hacía. Estaba demasiado cansada para odiarme. Calista dejó a mi padre con vida y a mi madre sin una gota de sangre en su cuerpo. Él la enterró solo, acusándome de no haber hecho nada, de haber sido consumida por lo que él llamó Tlahuelpuchi. Es un experto en mitos de nuestra cultura, haría que yo, para antes de su vergüenza y ahora su más profunda ira, no controló en absoluto. Una traidora a mi sangre. Igual lo soy, pero hasta donde yo sé, él no le prendió fuego viva a la única persona que había amado de verdad por un hermano al que apenas conocía, y una madre que, en el mejor de los casos, te trataba como a una sobrina con la que tuviera un vínculo mínimamente cordial. Calista ardió rápido, demasiado rápido. Durante un segundo fantaseé con que sintiera remordimiento, pero ella misma me trajo de vuelta a la realidad, con una nota escrita en lo que parecía era tinta hecha del mismo humo que había invadido mi piso hacía ya más de un año. Los papeles de la casa, dentro de poco las vas a necesitar. Mi cuenta bancaria está al reverso. Enhorabuena, querida mía. No podía haber tenido una mejor heredera. Solté la carta de golpe. No quería, no podía creerlo, pero tras las palabras de mi padre, empecé a leer sobre las Tlahuelpuchi y, por lo visto, sus poderes aparecen tras la primera regla. Yo nací con un problema congénito. No, nunca he sangrado y, sin embargo, antes de ayer lo hice. Justo el día en el que recibí la carta de despido de mi trabajo. La sorpresa casi fue que no hubiera llegado antes, dadas mis ausencias injustificadas. En fin, supongo que es lo mejor. Estoy empezando a notar otros cambios. Cosas pequeñas, pero lo bastante significantes como para saber que, dentro de poco, lo que me va a invadir va a ser mucho peor. Un hambre que sé demasiado bien cómo voy a tener que calmarlo. Por eso les escribo. Quiero que me detengan, pero a la vez no quiero. Supongo que por eso escribo en lugar de ir. No estoy lista para morir.
pero sé que debo. Espero que no me encuentren, y sin embargo, deseo que me detengan antes de que empiece a entender todo lo que dicen los insectos. Fin del testimonio. Bueno, brujas vampiro tradicionales con una pequeña vuelta de tuerca. Cuando creía haberlo oído todo. El detalle de los saltamontes ha sido especialmente perturbador y es bastante descorazonador en general. Está claro que la relación era real. En fin, no siempre vas a encontrar a una pareja adecuada, ¿verdad? Oh, bien. Veo que el incendio mencionado ha podido ser corroborado y el nombre de la pobre víctima, nueva depredadora, ha sido también comprobado, así como su reciente despido. Respecto a su extraña petición, mucho me temo que somos meros observadores. Aunque, claro, ella no lo sabe. Y si cambia de idea con lo de acabar con su condición... mejor nos curamos en salud y somos más precavidos durante un tiempo. Fin de la grabación.